Saludos. Hoy tenemos 3 nuevas leyendas de Ecuador. La leyenda de Cantuña. Cuentan las voces antiguas que en los tiempos coloniales, cuando Quito era todavía una ciudad de adoquines, iglesias y secretos, vivía un indígena hábil y respetado llamado Cantuña, un hombre trabajador, inteligente y orgulloso de sus raíces, conocido por su destreza con la piedra y la arquitectura, quien, a pesar de su condición humilde, había ganado el respeto de muchos por su talento como constructor. Era un tiempo en que los españoles dominaban con crueldad y exigencia, y los indígenas, aunque sabios y fuertes, eran constantemente oprimidos relegados a ser mano de obra, esclavos del tiempo y del poder. Un día, los frailes franciscanos, empeñados en embellecer su templo con un gran atrio de piedra que conectara la iglesia con el convento, buscaron a alguien que pudiera hacer la obra más majestuosa que se hubiera visto, y todos apuntaron a Cantuña, quien aceptó el reto no solo por el pago, sino por el orgullo de demostrar que un indígena podía lograr lo que nadie más podía. El contrato era claro. Debía construir el atrio en un plazo determinado, corto, casi imposible, bajo pena de perder su pago, si no cumplía con cada piedra colocada. Y Cantuña, confiado, reunió a sus mejores hombres, cortó la piedra, la transportó desde las canteras, y comenzó a trabajar día y noche, bajo sol, lluvia, y el juicio constante de los frailes, que lo miraban con desconfianza, pensando que no lo lograría. Los días pasaron volando, y aunque el atrio avanzaba, no avanzaba lo suficiente. El plazo estaba por vencerse, y aún faltaban muchas piedras por colocar. Y el miedo comenzó a invadir su corazón, pues sabía que si no terminaba a tiempo, no solo perdería su paga, sino su honra, su reputación y, quizás, hasta su libertad. Una noche, desesperado, al ver que los cielos oscuros parecían burlarse de su angustia, Cantuña se sentó en una piedra del atrio, inacabado, y lloró, golpeando la tierra con sus puños, gritando al viento que no podía más, que no quería fallar, que necesitaba un milagro. Y entonces, como si el viento hubiera escuchado su lamento, una figura sombría apareció ante él en alta, vestida de negro, con una capa que no se movía con el viento, y unos ojos rojos como brasas encendidas. Aquel ser le habló con voz profunda, como si saliera de lo más hondo de la tierra, y le dijo que conocía su angustia, que él podía ayudarlo, que con su poder haría que el atrio estuviera listo antes del amanecer, completamente terminado, con cada piedra en su lugar, sin falta, sin error, pero que a cambio Cantuña debía entregarle su alma. El indígena, asustado pero desesperado, aceptó el trato, y en ese instante el suelo tembló, el aire se tornó denso, y de entre las sombras comenzaron a salir cientos de pequeñas criaturas, demonios y espíritus oscuros, que se pusieron manos a la obra, arrastrando piedras, colocándolas con precisión sobrenatural, encajando cada rincón como si el atrio estuviera vivo, mientras Cantuña miraba asombrado, a la vez que temblaba por lo que había hecho. Los demonios trabajaron toda la noche sin descanso, con velocidad imposible, y justo antes de que el sol tocara las torres de la iglesia, el atrio estaba completo, majestuoso, como si hubiera sido construido en años. El demonio principal apareció entonces, sonriendo con dientes afilados, y le pidió el alma prometida. Pero Cantuña, que había tenido toda la noche para pensar, recordó un detalle que los sabios de su pueblo siempre repetían: en un trato con el diablo, solo es válido si se cumple al pie de la letra. Entonces caminó por el atrio con paso seguro, y al llegar a una esquina, sonrió. Alzó una piedra del suelo y señaló que debajo de ella faltaba una más. Una sola piedra que no había sido colocada, y con voz firme le dijo al demonio:
El trato no se ha cumplido. El atrio no está completo. Aún falta una piedra. El demonio gritó de furia. Las sombras se estremecieron. Los espíritus chillaron como bestias heridas, y todo el aire se tornó rojo por un instante. Pero no podían hacer nada. El pacto había sido quebrado por su descuido. Furioso, el diablo y sus sirvientes desaparecieron en un torbellino de fuego y ceniza, jurando venganza, y Cantuña quedó solo en medio de su obra, con el alma intacta y la victoria en sus manos. Los frailes llegaron al amanecer, sorprendidos al ver el atrio terminado a la perfección, y le pagaron con admiración, sin saber nunca lo que había ocurrido esa noche. Desde entonces, se cuenta que esa piedra faltante sigue ahí, como testigo del ingenio de Cantuña y como advertencia para quien piense hacer pactos con fuerzas oscuras, pues, aunque se puede negociar con el demonio, ganarle es otra historia. Y aunque muchos han buscado la piedra perdida, nadie ha logrado moverla, ni cambiarla, ni entender por qué está fuera de lugar, pero los más sabios saben que esa piedra es la que salvó a Cantuña, y que debajo de ella aún arde un fuego antiguo, recordando la noche en que un indígena engañó al diablo con astucia, coraje y la sabiduría de sus ancestros, la serpiente gigante de Cochasqui. En las alturas de la serranía ecuatoriana, donde el viento sopla fuerte y la tierra guarda secretos antiguos bajo su piel volcánica, se encuentra el misterioso sitio de Cochasqui, hogar de pirámides, milenarias, caminos astronómicos y siluetas de otro tiempo que aún se dibujan sobre la hierba. Allí, entre las colinas y los matorrales, se cuenta desde tiempos inmemoriales la historia de la culebra gigante de Cochasqui, un ser mitológico que habita el interior profundo de la tierra, la serpiente gigante, dormida bajo las pirámides, entre las raíces de la historia y el aliento de los dioses antiguos, según los sabios de las comunidades indígenas que aún viven cerca del complejo arqueológico. Esta no es una serpiente cualquiera, sino una criatura ancestral, protectora del conocimiento antiguo, que fue puesta allí por los primeros habitantes del lugar para custodiar los secretos del cosmos y los tesoros de la tierra, no materiales, sino espirituales, a la conexión entre los humanos, el sol, la luna y las estrellas. La leyenda dice que la culebra es enorme. La serpiente es tan larga como la distancia entre dos cerros, con escamas negras y doradas como obsidiana y oro fundido, y que su cuerpo está envuelto en energía viva, como una línea de fuego que duerme bajo la tierra. Muchos aseguran que, cuando hay temblores suaves en la zona, o cuando el cielo se tiñe de rojo al atardecer, es porque la culebra se está moviendo, girando su cuerpo dentro de los túneles subterráneos, respirando profundamente, como si sintiera la agitación del mundo moderno y despertara de su largo letargo para ver si es hora de salir. Otras versiones transmitidas por abuelas y abuelos sentados en las piedras calientes al sol, dicen que la culebra solo se mostrará cuando la humanidad esté lista para recibir la sabiduría ancestral que ha olvidado, el respeto por la tierra, el silencio como forma de sabiduría y el equilibrio entre el cielo y el corazón. Incluso hay quienes aseguran haber sentido su presencia, un calor repentino bajo los pies, un silbido profundo que sale de las grietas del suelo, o un temblor extraño en las hojas, como si algo gigantesco se moviera muy por debajo. Una de las historias más contadas es la de un joven pastor que, siguiendo una oveja que se le había extraviado cerca de una pirámide, encontró una grieta entre las rocas de la colina, y al asomarse vio un ojo gigantesco, brillando en la oscuridad, como si el mundo lo estuviera mirando desde dentro. Dicen que el joven regresó pálido. No dijo una palabra durante días y que desde entonces se dedicó a cuidar la montaña colocando flores y piedras alrededor del sitio, como si protegiera a su vez
a la culebra de quienes no entienden su propósito. Los ancianos afirman que si la culebra llegara a despertar por completo, todo cambiaría a las montañas, se reacomodarían, el tiempo se detendría por un instante, y la gente olvidada del pasado caminaría entre nosotros para recordar lo que alguna vez fuimos. Sin embargo, su despertar no será de destrucción, sino de revelación, y por eso hay que acercarse a Kochaski con respeto, con el corazón abierto y sin hacer ruido, porque dicen que la culebra no tolera la arrogancia ni la ambición, sino que escucha los pasos de quienes caminan con humildad. Algunos visitantes aseguran haber soñado con ella tras dormir cerca del sitio. La sueñan, rodeando la tierra, susurrando palabras en quichua antiguo o danzando entre estrellas, como si fuera parte del firmamento mismo. Otros la han dibujado sin querer, sin conocer la leyenda, como si la historia estuviera impresa en la memoria de la tierra Kochaski. Entonces no solo es un sitio arqueológico, sino un lugar vivo latente, donde bajo cada piedra duerme un fragmento del tiempo, y en lo más profundo reposa la gran culebra guardiana, esperando el día en que volvamos a escuchar el lenguaje de los cerros y del viento, el lenguaje que ella protege desde tiempos que ni los calendarios pueden recordar. La bruja de Alusí. Dicen que hace muchos años, cuando los trenes eran la única forma de cruzar los Andes, en un pueblo pequeño y silencioso llamado Alusí, escondido entre montañas y neblina, vivía una anciana solitaria de rostro seco como la tierra en agosto, y ojos oscuros como noche sin luna, en una casa de piedra al borde del camino. Viejo, una mujer de la que nadie sabía nada, ni de dónde vino ni a qué vino, pero desde su llegada comenzaron a suceder cosas extrañas, animales que amanecían muertos, sin rastro de sangre, niños que lloraban sin razón, y hombres que despertaban con marcas en el cuerpo, como si los hubieran arañado bestias invisibles. La gente murmuraba que se trataba de una bruja, una de las antiguas, de esas que hacían pactos con espíritus oscuros para obtener poder, juventud y secretos, y que tenía la capacidad de transformarse, a veces en lechuza, otras en sombra, otras simplemente en miedo. Cuentan que el aire cambiaba cuando ella salía, que los perros no ladraban, sino que gemían y se escondían, y que su sombra no seguía las leyes del sol, sino que parecía tener vida propia. Una noche especialmente oscura, sin luna ni estrella, un joven arriero llamado Miguel volvía de Riobamba, con su burro cargado de sal y café, cuando al cruzar por el cerro de Luishi, entre la niebla espesa, escuchó pasos suaves detrás de él. Al voltear vio a una anciana vestida de negro con sombrero de ala ancha, que le pidió acompañarlo un rato. Con una voz dulce pero hueca, como si saliera de un hueco en la tierra, él, por cortesía o por ingenuidad, aceptó, pero pronto notó que el burro comenzó a inquietarse, que el ambiente se volvía más pesado, y al mirar de reojo, descubrió que aquella mujer no tocaba el suelo, flotaba apenas, como si no pesara, y su sombra tenía forma de pájaro, con alas enormes abiertas. Sintió el frío del miedo treparle por la espalda. Entonces la mujer levantó el rostro, y Miguel vio que no era humana. Tenía ojos rojos, cara ajugadaú, como cuero quemadú, dientes afilados, y una sonrisa que parecía dibujada con sangre. El joven corrió colina abajo, mientras la bruja lo perseguía riendo, con una risa aguda que rompía el aire, y aunque no la veía, la sentía cerca, como si el viento mismo la empujara. Al llegar al pueblo, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar por la misa del alba. Y fue ese sonido lo que salvó a Miguel, pues apenas la campana repicó, la bruja lanzó un chillido terrible y desapareció entre la niebla, dejando tras de sí un olor a azufre y tierra húmeda. Lo encontraron tirado en la entrada del pueblo, pálido, con los ojos abiertos de miedo,
y marcas como garras en los brazos. Desde ese día, nadie volvió a caminar solo por los caminos del cerro. Se pusieron cruces en los senderos, agua bendita en las puertas, y los niños aprendieron a no salir después de que el sol se escondiera. La casa de la anciana fue quemada por los hombres del pueblo, pero cuando buscaron entre las cenizas, no encontraron cuerpo ni huesos, solo un pedazo de tela negra y unas plumas grises como de Avenue Gronda. Desde entonces, se cree que la bruja no murió, que escapó por los aires convertida en lechuza o cuervo, y que aún sobrevuela los cerros de noche, buscando a quien atrapar. Algunos dicen que se esconde en el cañón del río Chanchan, otros que vive bajo tierra, esperando el momento para volver a salir. Y hay quienes aseguran haberla visto en una figura flotando en la neblina, una mujer sin sombra, una risa en mitad del monte. Y por eso hasta hoy los viejos de Alucí advierten a los forasteros y a los niños: si alguna vez caminas por el camino viejo y ves a una mujer sola, de negro y en silencio, que no deja huellas ni sombra, no le hables, no la mires, no la sigas, solo corre y no mires atrás, porque puede ser la bruja, y si te alcanza, no volverás a ser el mismo jamás. Y un saludo a @Mateox FP.